Ok, en el variant, el precio máximo, él muestra un mayor costo en bienestar porque el precio máximo efectivamente, él le llama PM, ¿verdad? Y en PM dice los oferentes van a producir QM, ¿verdad? Los oferentes van a producir QM. Y si suponemos que los que adquieren el bien son los que tienen mayor disposición de pago, entonces esas personas, las personas con mayor disposición de pago, están dispuestas a pagar PE. Entonces, en el variant, él dice que el precio al que se va a comprar el bien es PE para que haya equilibrio. Para que haya equilibrio, oferta igual demanda. Es decir, se ofrece QM. Entonces, como se ofrece QM, para que haya equilibrio en ese mercado, necesitamos que los consumidores consuman QM o demanden QM, ¿verdad? Entonces, para que, para que la demanda sea igual a QM, ¿verdad? Se requiere que el precio sea PE. Se requiere que el precio sea P sub E. Entonces, si le vamos a cobrar P sub E a los consumidores, ellos solo demandan QM. Entonces, este es un resultado donde hay equilibrio en el mercado, porque se demanda QM y se ofrece QM, ¿verdad? Con el precio PM que fija el gobierno, con el precio máximo, P sub M, ahí sin duda, los vendedores van a ofrecer QM, ¿verdad? Porque ese es por ese precio ellos solo van a producir QM y no los podemos obligar a producir más. Entonces, ¿cómo hacemos para que los consumidores solo demanden QM? Cobrándoles a los de mayor disposición de pago el precio más alto que están dispuestos a pagar, que sería PE. Entonces, el excedente del consumidor sería el excedente del consumidor después del precio máximo es ese. Y este sería el excedente del productor. Entonces, todo este trapecio es el costo en bienestar. Costo en bienestar que para efectos de escribir rápido y todo, ustedes pueden usar para los exámenes también, pueden usar CB, costo de bienestar, ¿verdad? El que yo les expliqué, que es más en la línea del PINDIC, aquí permitimos un desequilibrio. Permitimos un desequilibrio. En PINDIC el precio va a ser igual a PM. Desequilibrio, ¿verdad?
demanda mayor a la oferta en PM, ¿verdad? Entonces se va a producir QM, ¿verdad? Pero se demanda Q, no sé, Q sub 1. Entonces, aquí sí, los consumidores ganan. Habíamos visto que entonces los consumidores ganaban esta área y perdían esta, ¿verdad? Entonces, el cambio en el excedente del consumidor es que los consumidores ganan A y pierden B porque ya no se produce Q sub 0, ¿verdad? Se produce QM, ¿verdad? En ambos casos se produce QM. No podemos obligar a los vendedores a producir más, pero hay una demanda insatisfecha en este caso, porque el precio es más bajo que el equilibrio, ¿verdad? Y los productores pierden A y pierden C. Entonces, el cambio en el excedente total o el costo en bienestar, es BC. Esa es la diferencia entre los dos análisis. Ok. Si tienen alguna duda. ¿Alguna duda adicional? Ok. Este era precio máximo, ¿verdad? Ya les expliqué precio mínimo con un precio de sustentación. No lo vamos a repetir, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí. está bastante claro. ¿Ven la pizarra? Ujú. Ok, entonces, ya les expliqué el precio mínimo con dos opciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si el gobierno, o sea, con precio mínimo, qué pasa si simplemente los oferentes producen lo que compran los consumidores, nada más? O el otro caso, que produzcan más porque el gobierno les compra el exceso. Que les dije que eso era un precio de sustentación. Ahora vamos a seguir con control de cantidades. Ya habíamos empezado esto de la clase pasada, ¿verdad? Pero vamos a retomarlo. Vamos a tener entonces nuestro equilibrio. Y vamos a ponerle un control de cantidad que va a ser Q1. Ya les expliqué por qué esto opera en muchísimos mercados. Hay control de cantidades cuando se ocupan patentes, licencias para operar, permisos. Entonces aquí el precio que se va a establecer para los consumidores cuando hay un control de cantidad es similar a como lo planteaba Varian. El precio que están dispuestos a pagar los que tienen mayor disposición de pago por esa cantidad. Entonces, ese sería el precio que corresponde, el P1. Entonces, por Q1, para que consuman Q1, yo necesitaría cobrarles P1 a los consumidores. Entonces,
Vamos a llamar aquí A, B y C. Vamos bueno, ok. Vamos a ver entonces, si solo hay un control de cantidades, ¿verdad? Solo control de cantidad. Solo eso. Q1. Q1 es la cantidad máxima que se puede producir. Entonces, ¿qué pasa con el excedente de los consumidores? Antes estábamos con P sub 0, ¿verdad? Y teníamos todo el triángulo de la curva de demanda y el P sub 0, ¿verdad? Ahora, al tener un precio más alto, P sub 1, entonces los consumidores, ¿qué pierden? Perderían A y B, ¿no? A y B. Y los productores pueden vender a un precio más alto, ¿verdad? Por ese control de cantidad, pueden vender a un precio más alto y ganan A. Pero como pueden vender menos, porque les restringieron la cantidad que pueden vender menos, entonces van a perder C. Y entonces el cambio en el excedente total por el control de cantidad es menos B menos C. Menos B menos C por la cuota. Esto se llama control de cantidades o cuota. ¿Verdad? O cuota de producción. Ok. Ahora, vamos a plantear una posible política que puede implementar el gobierno. El gobierno puede decir, bueno, acuérdense aquí que si, este es el control, bueno, este es un control de cantidad. Ellos no pueden producir más de Q1, ¿verdad? Están limitados a Q1. Ok, entonces no hay posibilidad de que ellos produzcan más. Si cumplen la ley, no hay posibilidad de que produzcan más. Es que acuérdense que con el precio mínimo sí es posible que ellos produzcan más, porque lo único que tienen que respetar es cobrar ese precio. Si este fuera un precio mínimo, voy a desviarme un poquito nada más. Si este fuera un precio Profesora mínimo, Nancy, ¿sí? disculpe la pregunta, pero hay algo que no entiendo con el variant. Con la descripción que dio al comienzo, ahorita que está hablando de precios mínimos, porque en el variant se puede discriminar y en la otra explicación, en la PINDIC, no se puede. ¿Discriminar qué? Los precios, porque dijo que en el variant lo que se tiene que hacer es que mantenemos en QM, vendemos en PM y mantenemos la cantidad en QM, sin embargo, para contrarrestar que estamos vendiendo en el precio mínimo, se tiene que discriminar y cobrarle más a los que están dispuestos a pagar más para llegar a PE. Sí. Eso nada más es porque se supone, no, porque se quiere cobrarles un precio de tal manera que no haya exceso de demanda. Digamos que se demande la cantidad que se ofrece. Eso es para tener un resultado de equilibrio. Ah, Pero si se ok. hace eso, se tiene mayor pérdida de bienestar, porque se pierde Sí, el consumidor va a perder más por el la consumo. discriminación. Exactamente. Pero eso no afecta con las cantidades. Cuando hay un control de cantidades, no se puede hacer, aunque, bueno, comprendo que dentro de la ley no se puede producir más de Q1, porque es un control de cantidad, pero eso no, no termina perjudicando al consumidor igualmente. Sí, claro. Sí, claro, el control de cantidad, vea que el consumidor solo pierde, porque pierde AB. Porque el control de cantidad, bueno, aquí estaríamos suponiendo
que los que adquieren el bien son los que tienen mayor disposición de pago. Los que compran el bien son los que tienen mayor disposición de pago. Y entonces a esos les vamos a cobrar P1. Por esa cantidad Q1 vamos a cobrar P1. Ahí hay un supuesto, que los que adquieren el bien son los de mayor disposición de pago. Porque vean que Entonces, en la realidad hay un control de cantidad, pero de ahí, si yo llego primero y consigo el bien, no significa que yo soy de los de mayor disposición de pago, simplemente yo llegué primero a conseguir el bien. entonces, en control de calidad, de cantidades también volveríamos a caer una discriminación de precios. No, porque a todos les vamos a cobrar P1, pero a todos les cobramos P1, pero ¿quiénes compran? Los que tengan una disposición a pagar mayor o igual. Estos son los que compran. Ok. ¿Verdad? Disculpe, gracias, ya me ubiqué un poquito más. Cuando hablamos de discriminación de precios, significa que a cada consumidor le vamos a cobrar precios distintos. O que vamos a hacer grupos de consumidores y a unos les cobramos un precio y a otros les cobramos otro precio. Para economía, eso es lo que significa discriminar precios, ¿verdad? Aquí no estamos discriminando precios porque todos los consumidores pagan el mismo precio. ¿Quiénes adquieren el bien? Los que tengan una disposición a pagar mayor o igual a ese precio. Y sí, efectivamente, este modelo, estos gráficos suponen que los que consiguen el bien son los que tienen mayor disposición de pago, ¿verdad? O porque es más fácil de representar gráficamente, ¿verdad? Por ejemplo, este P1, decir que los que compran son los de mayor disposición de pago y entonces este es su excedente, ¿verdad? Ese es el excedente que les queda después del precio, después del control de cantidad. Efectivamente, está ese supuesto. Eso lo hacemos por comodidad, ¿verdad? O bien podríamos suponer que el bien lo adquirió cualquier persona, pero que hubo un mercado y entre ellos se vendieron el derecho a comprar el bien. Digamos, si las personas tienen las personas tienen un cupón para poder comprar el bien, que ese es otro escenario, que las personas tengan un cupón que les da derecho a comprar el bien, pero siempre tienen que pagar por el bien, ¿verdad? Se podría dar que los consumidores entre sí se vendan los cupones. ¿Quiénes van a comprar los cupones? Los que tienen mayor disposición de pago por el bien. Y cuando eso pase, entonces vamos a tener este resultado que está en este gráfico, ¿verdad? Que los que compran son los de mayor disposición de pago. Ahora, lo que les iba a explicar es, con un control de cantidad, produciendo legalmente, los oferentes solo van a producir Q1, pero si fuera un control de precio mínimo, ellos están en libertad de producir hasta acá, ¿verdad? Si fuera, si fuera un precio mínimo, porque lo que tienen que cumplir es con el precio nada más. Sin embargo, habíamos visto que si producen hasta ahí y nadie se los compra, entonces ellos perderían todo el costo de producción, o sea, perderían más. Con un precio mínimo, si los oferentes producen Q1, solo se pierde BC, ¿verdad? Solo se perdería BC. Pero si los oferentes producen más, que no es racional porque nadie se los va a comprar, perderían toda esta área punteada. Que creo que eso sí lo expliqué también en la clase pasada, nada más quería como recordarlo, ¿verdad? Aquí en control de cantidad no hay posibilidad de producir Q2, ¿verdad? Pero en precio mínimo sí hay posibilidad de producir Q2, pero solo le genera pérdidas a las empresas si el gobierno no se los compra, ¿verdad?
Ok. ¿Dudas? Ninguno. Perfecto. Entonces, ahora preguntémonos. Si yo le puedo poner un control de cantidad a esta empresa o a estas empresas, porque es un mercado, ¿verdad? Esto es un mercado. Le puedo poner un control de cantidad a esas empresas. Pero también, en vez del control de cantidad, les puedo darles un incentivo para que produzcan menos. Yo los incentivo, les digo, vean, yo les voy a dar a ustedes esta cantidad de dinero. Y sin establecer ningún control de cantidad, ustedes voluntariamente, debido al incentivo que les estoy dando, ustedes voluntariamente van a reducir su producción a Q1. Entonces, en el caso del incentivo, solo control de cantidad sería el primer caso. El segundo caso es con un incentivo. Incentivo para que produzcan Q1. ¿Entienden la diferencia? El control de cantidad es una obligación, es una norma que les dice cuánto tienen que producir. El segundo que quiero introducir ahorita es decirles cuánto les tengo que dar yo a ustedes o cuánto les puedo dar para que ustedes voluntariamente produzcan Q1. Entonces, para que voluntariamente produzcan Q1, ¿cuál es el incentivo que tengo que darles? Entonces, ese incentivo, ¿cuánto tiene que ser? Vean que si ellos, para que reduzcan a Q1, para que reduzcan a Q1, ellos podrían, aquí sí vamos a partir de que ellos al precio P1, porque ya no hay control de cantidad, ellos al precio P1 podrían producir, a P1 los oferentes, la oferta puede ser igual a Q sub 2. Entonces, si tenemos el precio 1 y ellos tendrían incentivo de producir Q2, ¿cómo hago para que produzcan Q1? Entonces, esa sería la pregunta. ¿Qué les tengo que dar para que produzcan Q1? Vean que ellos con P1 están ganando A y perdiendo C. ¿Verdad? Están ganando A y perdiendo C. Se les tendría que dar como subsidio la ganancia que estarían perdiendo al no producir Q2. Sí. La ganancia que recibirían de no producir, bueno, si producen Q2, ¿cuánto ganan? En vez de tener P sub 0, vamos a tener P sub 1 y Q sub 2, ellos tendrían un beneficio adicional de ¿cuánto? Un excedente adicional de ¿cuánto? Hay A, B y D. Ajá. Sí, si pasamos de P0 a P1, ellos tendrían A, B y D, ¿verdad? Entonces tendría que subsidiarse P y D, que serían los que se perderían al pasar a Q1. Ajá, y C. Alberto, también C. Okay. Yo les tengo que dar, el incentivo tiene que ser B, ¿verdad? C y D. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué sería. Porque ellos al precio P1, ¿verdad? Y Q2, ellos tienen un excedente del productor, un cambio en el excedente del productor de A, B y D, ¿verdad? Si ellos pasaran a P1, Q2, ganarían ABD, ¿verdad?
si van a tener P1 y Q1, que es lo que yo los quiero incentivar para que produzcan Q1, ellos ganan A, ¿verdad? Pero pierden C. Ellos ganan A y pierden C. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, el incentivo tiene que ser igual. A ya lo están ganando con las dos formas. Entonces, el incentivo tiene que ser B, C y D para que queden igual, con el precio 1 y Q2. ¿Cómo ven eso del incentivo? ¿Cómo lo ven? Si yo le doy BCD, entonces ellos producen Q1. Con Q1 perderían C, ¿verdad? Ellos con Q1, Básicamente, si les estoy dando B, C y D, estarían ganando lo que normalmente perderían al hacer lo que uno. Es casi como que están obteniendo lo que obtendrían si usan Q2, pero están produciendo mucho menos, porque casi que les estoy dando dicho incentivo, ¿no? Sí. Pero queda claro por qué es BCD. Sí, al menos a mí sí. Bueno, yo lo veo claro, no sé. Ok, entonces, sí, aquí sería, sí, en vez de producir P1, Q2, produzcan P1, Q1, ¿verdad? P1, Q1. Entonces, con P1, Q2 tienen ABD adicional de excedente, ¿verdad? Si tienen que reducir, entonces, pierden BCD. Sí, pierden BCD, entonces el incentivo tiene que ser BCD. Entonces, con Q1 más bien cambia en el excedente respecto a Q2, ¿verdad? Respecto al anterior, entonces perderían BCD. Entonces, esto es lo que hay que darles. Este es el incentivo que hay que darles. ¿Para qué? Para que conserven ABD. Eso es para que conserven el ABD, ¿verdad? Todo esto es para que el excedente del productor sea ABD. El excedente del productor les quedaría como ABD. Ahora, ¿qué pasa con el incentivo? El gobierno paga el incentivo, ¿verdad? El gobierno debe pagar el incentivo. Entonces, eso implica que, bueno, el cambio en el excedente de los consumidores habíamos dicho que ganaban A. No, los consumidores pierden A y pierden B, ¿verdad? Ajá, pierden A y pierden B. Los productores, ganaban A, ganaban A, perdían C. Eso es al pasar del equilibrio a Q1. Entonces, esto que tenemos aquí es de Q0 a Q1. De Q0 a Q1, entonces los productores ganaban A y perdían C.
pero les vamos a dar el incentivo, ¿verdad? Y el incentivo es BCD. Y entonces ellos quedan con A, B y D. Quedan con A, B y D. ¿Ok? Y el gobierno tiene que pagar el incentivo, que es menos B, menos C, menos D. ¿Por qué lo pongo negativo? Porque es un gasto para el gobierno. Un gasto para el gobierno. Entonces, ¿cuánto cambia el excedente total? El excedente total, entonces, vean que lo vamos a hacer así. Lo que pierden los consumidores, lo ganan los productores, ¿verdad? Pero los productores además ganan D, que se los paga el gobierno. Ese D se los paga el gobierno. Entonces, el excedente total es menos B menos C. Entonces, esto es igual que con la cuota. Entonces, vean, ¿cuál sería aquí la conclusión? Inicialmente, con una cuota perdemos el triangulito BC. Y dándoles un incentivo para que reduzcan la producción, tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Es exactamente el mismo resultado, perder BC. Pero entonces, tenemos una pérdida en bienestar, un costo en bienestar de BC en ambos casos, y es igual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Ya sabemos que es igual el efecto total. El efecto total sobre el bienestar es igual, ¿verdad? Es perder BC. ¿Qué es la diferencia entre los dos casos? Este es el de la cantidad, ¿verdad? Los consumidores pierden A, B, los productores ganan A y pierden C, ¿verdad? Y en el otro caso, el del incentivo, vean que los consumidores pierden igual, A, B, los productores, ¿qué pasa con los productores acá con el incentivo? Y digo yo que la diferencia es que los productores terminan ganando más porque lo que antes perdían los productores como que lo pierde el gobierno ahora, ¿no? Exacto. Los productores ganan con el incentivo. Solo ganan, ¿verdad? Con solo la cuota sí perdían una parte. Con la cuota, esa cuota la podían vender más cara por la escasez que se genera, pero perdían una parte de excedente en el caso de la cuota. Con el incentivo los productores son los que ganan, pero el gobierno es el que termina pagando eso. De cierta manera, esto se puede ver como el movimiento en las pérdidas. Por ejemplo, si se implementa una cuota, la pérdida va a ser del productor, pero si se implementa un incentivo, el que va a perder el gobierno. Pero en ambos casos, siempre el consumidor también termina perdiendo. Sí, el consumidor pierde igual en ambos casos, ¿verdad? El productor es beneficiado en ese segundo caso. Vean que en el primer caso, los productores también pierden una parte. ¿Verdad? Aquí, con solo la cuota, los productores pierden C. Entonces, como los productores pierden C, podrían, dependiendo de las elasticidades, podrían terminar perdiendo si C fuera más grande, ¿verdad? Que A, dependiendo de las elasticidades. Entonces, los productores sí pierden una parte con la cuota, ¿verdad? Con el incentivo solo ganan. Con el incentivo solo ganan, ¿verdad? Pero el efecto total sobre el bienestar es igual, es la pérdida del triangulito por la pérdida de eficiencia que se produce menos, ¿verdad? Esa pérdida de eficiencia se podría eliminar. Eso es algo, digamos, de este ejercicio interesante que
se podría evitar perder BC, se podría evitar perder BC si no se interviene en el mercado. Si no se interviene en el mercado, ¿verdad? Y si el gobierno quiere subsidiar a los productores, que les dé un subsidio fuera del mercado, ¿verdad? Y el gobierno dar el subsidio igual a, entonces darle el subsidio de, ¿cuánto es el subsidio que tendría que darles? Sin intervenir en el mercado vamos a producir P0, Q0, ¿verdad? Sin intervenir en el mercado, producimos P0, Q0. No tenemos pérdida de bienestar o pérdida de eficiencia, ¿verdad? Pero si quiero compensar a los productores, porque es un grupo que yo quiero incentivar para que sigan produciendo, ¿cuánto les doy de subsidio? No de incentivo, sino de subsidio. Sí. ¿Cuánto? Sí. Vean que estamos produciendo P0, Q0. Si producimos P0, Q0. Sería ABD, ¿no? Exacto. Le tengo que dar ABD porque si dejo el mercado sin interferencias, tenemos P0, Q sub 0, ¿verdad? Profe, perdón, es que me perdí. Aquí estamos hablando de que se puede evitar perder BC en ambos casos o solamente en el caso donde se da un incentivo. Ya nos salimos del incentivo. Ahora nos Sí. estamos planteando que podemos tener una tercera opción. Si queremos verlo como una tercera opción, producir Q0 a P0. Producir Q0 a P0, o sea, dejar el mercado sin interferencias, si no se interviene en el mercado. Y entonces, Gracias. este sería el excedente del consumido del productor. Ese es el excedente del productor, ¿verdad? Si hubiéramos tenido la cuota, el precio que le podemos cobrar a los consumidores es P1, ¿verdad? Y con la política de incentivos, él pudo haber ganado ABD. Entonces, el subsidio debe ser igual a A más B más D. Como política aparte del mercado, ¿verdad? Fuera del mercado. O sea, dejar la oferta y la demanda que funcionen libremente. No tenemos costo en bienestar, ¿verdad? Costo en bienestar es cero en ese mercado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el gobierno subsidia lo que le da a los productores? Lo está subsidiando de sus impuestos generales, entonces no está afectando el mercado. Entonces podemos afirmar que el costo en bienestar es cero. Lo que no quiere decir costo en bienestar del mercado. Eso no quiere decir que el subsidio no tiene un costo, ¿verdad? Profe, y con ese subsidio, bueno, pagando ese subsidio, ¿cómo se beneficia al gobierno o la población? Solo se beneficia a un grupo, que son los productores, que es un grupo de familias que puede ser que sean de un bien
que se considere de la dieta básica del costarricense, como los frijoles o el arroz, y que se quiera subsidiar porque justificándolo en que es un producto de consumo básico, ¿verdad? Y queremos que esos productores sigan produciendo y entonces que sientan más rentabilidad de esa producción, entonces le damos el subsidio. O puede ser un grupo de influencia política en el gobierno, ¿verdad? O ambos, un bien de la dieta básica, que además tiene influencia política y entonces quieran, logran incidir en el gobierno para que les dé el subsidio. Solo se benefician los productores, ¿verdad? Por esa política. ¿Quiénes pagan eso? Lo pagamos todos, pero ya no solo los consumidores de ese mercado, ¿verdad? No solo los que participan en ese mercado, sino que se diluye el costo de cómo se financia el subsidio. Pero al final los productores no crean, o sea, lo que quiero tratar de comprender es más o menos como lo que preguntó Valeria, de que aunque el productor se beneficie, al productor beneficiarse del subsidio va a mejorar algo para el consumidor a través de sus acciones. O simplemente va a ser una ganancia neta para el productor. Bueno, ahí depende ya cómo lo utilice, los productores el subsidio, ¿verdad? No podríamos decir que lo vayan a invertir no sé, en aumentar la oferta o sea, no sabemos cómo van a utilizar el subsidio. Que eso es una transferencia de ingreso a los productores. Lo podrían utilizar para sus gastos personales, ¿verdad? Eso, porque es que con ese precio P sub 0, con el precio P sub 0, nos define ciertos productores que están produciendo. Los que están produciendo son los que pueden vender hasta la cantidad Q sub 0. Los otros vendedores no venden el producto. Entonces, si el subsidio es para todos los productores, entonces podría ser que entonces los oferentes perciban que tienen menores costos porque el gobierno les está subsidiando una parte de esos costos y entonces que aumente la oferta en beneficio de los consumidores, de aumentar la oferta, ¿verdad? Pero digamos, eso ya sería una dinámica que se da después en el mercado. Aquí lo que veríamos es que si lo que se quiere es beneficiar a productores, es mejor no interferir en el mercado para no generar una pérdida de eficiencia, ¿verdad? Y beneficiar al grupo de productores por aparte. Entonces, si el subsidio a largo plazo puede aumentar la oferta, también cambiaría el precio de equilibrio. Sí. Sí, efectivamente. Es que depende cómo se dé ese subsidio, ¿verdad? Si el subsidio es un monto fijo para todos o si es un monto por unidad producida. Más adelante vamos a ver los tipos de subsidios y cómo afectan el mercado. Entonces, de momento, nada más pensemos en que es mejor no interferir en el mercado, ¿verdad? Y si quiero beneficiar a los productores o también a los consumidores, por ejemplo, en vez de poner un precio máximo, mejor dejo que el mercado funcione libremente y le doy un subsidio a los consumidores para que compren el bien por su cuenta. Entonces es mejor no tener pérdidas de eficiencia en los mercados e incentivar a los grupos con subsidios generales fuera del mercado. A veces eso es mejor para no perder eficiencia en los mercados, no generar ineficiencias en los mercados. Todos estos controles que hemos visto, vean que tienen costos de bienestar. Entonces, estas políticas se han ido replanteando y ya los países casi no tienen control de precios
ni de cantidades. Es cierto que, bueno, que para producir ciertos servicios públicos hay que tener licencias, ¿verdad? Pero digamos, eso es como para garantizar, o se cree garantizar la calidad del servicio, dado que es un servicio público. ¿Genera distorsiones? Sí genera distorsiones, porque hay, digamos, una pérdida de eficiencia por los recursos que se invierten en determinar si puedo ofrecer el bien o no. Pero digamos, en general, casi que ya no hay controles de precios ni de cantidades. En Costa Rica está, bueno, el salario mínimo, que lo fija el Ministerio de Trabajo cada 6 meses, fija el salario mínimo, no fija un único salario, sino que fija según ocupaciones, ¿verdad? Fija más de 100 salarios para diferentes ocupaciones cada 6 meses. Entonces, eso es una fijación, digamos, es un control de precio del trabajo. También tenemos el caso del arroz, que ustedes saben que el precio es fijado por el Ministerio de Economía, ¿verdad? El precio que se vende en toda la cadena, ¿verdad? ¿A qué precio nos llega al consumidor? Lo define por decreto el Ministerio de Economía. Casi que es el único bien que tiene control de precio actualmente. Hay otros que son servicios públicos regulados, que se les fija el precio por otras condiciones, por ejemplo, las telecomunicaciones, los servicios de taxi o transporte público, el caso de las tarifas de buses, la electricidad, el agua. Hay una regulación de las tarifas, ¿verdad? Por otras motivaciones, ¿verdad? No porque se quiere, digamos, generar un mayor consumo de las personas o una mayor oferta, como en el precio máximo y el precio mínimo, sino que es porque los mercados son imperfectos y porque son servicios públicos. Entonces, hay una fijación del Estado porque hay poder de los oferentes en la fijación de los precios. Pero entonces eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando veamos mercados no competitivos. Entonces, en mercados competitivos de los productos que uno consume cotidianamente, no tenemos ya prácticamente controles. Vamos a ver algo que se llama interdicción. La interdicción viene de la palabra interdecir. Interdecir. Si lo buscan en el diccionario, eso quiere decir vedar o prohibir. Vamos a ver con un ejemplo cómo funciona hay ciertas producciones que pueden ser prohibidas, sobre todo cuando son ilegales. Bueno, cuando se considera que no se debe vender ciertos bienes como las drogas, por ejemplo, o productos que vienen sin los permisos, entonces que se llaman estas ventas de licores o ventas de ropa que vienen sin ningún control y violan los controles de las aduanas y entran al país. Este tipo de cosas que se consideran ilegales pueden ser interceptadas por el gobierno. El gobierno invierte recursos para estar capturando o, ¿cómo es la palabra que se usa? Confiscando ese tipo de producción que no es legal, que no cumplió todos los procesos legales. Entonces, a eso se refiere la interdicción, que como hay mercaderías que son prohibidas, que no se pueden
o que la mercadería no es prohibida, pero no cumplió los procesos legales, entonces el gobierno, por medio de la policía, ¿verdad? En el caso, el gobierno, por medio de la policía, puede intercepta la producción. Intercepta, ¿verdad? O captura, o decomisa, ¿verdad? Decomisa la producción. Entonces, supongamos en este ejemplo, supongamos una oferta de 45 más Q. Esta va a ser la oferta. Y una demanda de 120 menos Q. Esta va a ser la demanda. Entonces, vamos a graficar eso. La demanda va de 120 a 120. La demanda, 120 a 120, ese es el precio, esa es la cantidad. La oferta va de 45 con una pendiente de 1, una pendiente de 1. Entonces, esta es la oferta y esta es la demanda. El equilibrio lo encontramos igualando oferta con demanda, ¿verdad? Entonces, para encontrar el equilibrio, ahora vamos a ver qué pasa cuando el gobierno captura parte de la oferta. ¿Cómo se afecta el mercado cuando el gobierno captura parte de la oferta? Entonces, vamos a tener en el equilibrio 45 más Q igual a 120 menos Q. Entonces va a ser 2Q igual a 120 menos 45. Entonces, ¿cuánto es? Es 120 menos 45, 75. Entonces, el Q de equilibrio es 75 medios, que es 37,5. ¿Verdad? Y por 37,5, ¿verdad? 120 más 45 les da el precio. 82,5. ¿Verdad? Ahora entonces vamos a suponer que hay una interdicción. Una interdicción que consiste que el gobierno intersecta el 50% de la cantidad producida. ¿Verdad? Porque considera que es ilegal el bien. Entonces, está en su facultad de decomisar el 50%. Entonces, gobierno decomisa el 50%. Supongamos que esa es su eficacia. La eficacia del gobierno es que captura la mitad de lo que se produce. Es decir, el 50% restante pasa y se vende en el mercado. Entonces, No significa que el gobierno decida solo decomisar el 50%. No, el gobierno tiene que Ok. decomisar todo. Ok, Tiene vale, que gracias. decomisar todo, pero entonces supongamos que él decomisa el 50% de la producción, Ok. de la cantidad producida. De la cantidad producida. Entonces vamos a decir, entonces existe QM, va a ser la cantidad manufacturada o producida, ¿verdad? Manufacturada o producida. Y QE es la cantidad que llega al mercado. La cantidad efectiva, es decir, la que llega al mercado. Entonces, vamos a ver entonces, por lo que nos dicen QM, como lo que nos dicen QM entre 2 es QE, ¿verdad? Lo manufacturado entre 2 es lo que llega al mercado, ¿verdad? Entonces,
eso implica que QM es 2QE. QM es 2QE. Entonces, si aquí vamos a plantear que si el gobierno decomisa el 50% de la cantidad producida, eso va a significar que se debe, los oferentes deberían cobrar el doble, los oferentes deberían cobrar el doble por la mitad, por esa mitad que se produce. Se debe cobrar el doble por la mitad del producto. Entonces vamos a decir que por un lado, el precio nuevo tiene que ser el doble. El precio nuevo tiene que ser el doble que teníamos. Y esto estamos hablando que estamos trabajando sobre la oferta, ¿verdad? Sobre la oferta del bien. Entonces, va a ser 2 de P. P es 45 más Q. Entonces, esto me da, esta oferta nueva, este precio nuevo es 90 más 2Q. 90 más 2Q, este es manufacturado. Ese es el manufacturado, ¿verdad? Profe, Ajá. es que mi internet se quedó como pegado un toque. ¿Usted puede volver a explicar ese punto 1? Sí, el gobierno, los oferentes van a cobrar el doble. Eso, al intersectarles la mitad de la producción, ellos van a cobrar el doble por la mitad del producto. Esto me lo tienen que comprar, así. Oferentes van a cobrar el doble. Como para que no tengan pérdidas, por decirlo así. Ajá, sí, porque como perdieron la mitad de la producción, entonces Entonces van a cobrar el doble para, sí, ok. ellos no van a dejar la oferta igual, sino que van a cobrar el doble por la mitad de la producción que les están quitando. Entonces van a cobrar el doble. Entonces hay una oferta nueva que va a ser 90 más 2QM, ¿verdad? Pero resulta que QM es 2 veces la cantidad efectiva, que es la que compran los consumidores. Entonces, QM es 2 veces la cantidad efectiva. Entonces vamos a sustituir, esto implica que el P' es 90 más 2 por QM y QM es 2QE. Entonces, el P' se nos convierte en 90 más 4QE. Y esa va a ser la oferta del mercado, 90 más 4QE. Entonces, esta oferta más o menos, ustedes la pueden hacer después. Una oferta prima, que es P', el P' que les dije. El P' igual a 90 más 4QE. Entonces, ahora a la hora de terminar el nuevo equilibrio, entonces, el nuevo equilibrio con la interdicción va a ser, sí, dígame. ¿Puede poner la página anterior un toquecito? 90 más 4QE igual a la demanda, porque la demanda es cantidad efectiva.
¿Estamos? Ok, entonces, Gracias. esto me va a dar un nuevo equilibrio con la nueva oferta y con la nueva demanda. Entonces me va a quedar que 5QE, ¿verdad? 5QE es 120 menos 90, que es 30. Y QE es 6, ¿verdad? Y el precio nuevo, que es el precio nuevo, va a ser 4 por 6, 24, 90 más 24, 114. Entonces, el precio nuevo va a ser 114 y la cantidad va a ser E. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos interdicción? Vamos a representar 6 y 114. Entonces, cuando tenemos la interdicción, en este caso, si la intersectan la mitad, él va a cobrar el doble por su oferta. Entonces, su oferta va a ser 90 más 2QM. Pero resulta que ahora QM no es lo que ellos le ofrecen a los consumidores, ¿verdad? Lo que ellos le ofrecen a los consumidores es QM, que es 2QE, 2 veces la cantidad efectiva, que es la que está, la cantidad efectiva es la que nos interesa, que es la que perciben los consumidores. Llega al mercado a los consumidores. Entonces usamos esa igualdad, QM es igual a 2QE, y entonces lo sustituimos y nos da una oferta mucho más pequeña, ¿verdad? Porque la oferta inicial era 45 más Q. Esa era la oferta inicial. Y la oferta final que nos queda es 90 más 4QE, más 4Q. Entonces nos cuadruplicó la pendiente. Vean que se cuadruplicó la pendiente. Y subió en intersecto también. No está dibujado a escala. Ahí ustedes lo dibujan a escala. Yo no lo dibujé a escala. Entonces, porque este tendría que partir en 90. Y esta otra en 45. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a ver comercio exterior. Vamos a ver los efectos sobre el bienestar. Efecto sobre el bienestar, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando de importar. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto en Introducción a la Economía. Nosotros tenemos mercados, ¿verdad? En nuestro país, diferentes mercados. Donde nosotros tenemos nuestro mercado sin apertura, es decir, si solo tenemos nuestros oferentes, nuestros propios oferentes del bien, tendríamos una situación interna, el precio interno con esta cantidad sub 1. ¿Verdad? ¿Qué pasa si el país se abre al comercio exterior y se permite importar ese bien? ¿Cuándo se va a importar? Se va a importar si el precio, las importaciones surgen, uno no las define, ¿verdad? Acuérdense todo el tema de ventajas comparativas
y cómo es que se define si un país exporta un bien o importa un bien. Entonces, si el país va a importar un bien es porque lo produce a un costo mayor, un costo de oportunidad mayor que lo que lo produce el otro país. Entonces, va a importar si el precio exterior es mayor al precio interno. Pongámosle así, PI, precio interno. Es que pueden pensar en precio internacional, pero no. Precio interno o precio local. El precio internacional y el precio local. Resulta que es un bien que tiene un precio exterior menor al precio internacional, entonces es el precio sobre el cual los consumidores van a tomar decisiones y entonces se nos forma aquí una cantidad demandada, pero una cantidad ofrecida mucho más pequeña por el precio más bajo, ¿verdad? Y entonces esta diferencia son las importaciones, ¿verdad? Son las importaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa con el bienestar? Vamos a marcar aquí A, B, C, D. Y aquí E. ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor si nosotros enfrentamos un precio más bajo, más bajo? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? Aumenta. ¿En cuánto? En A y B. Solamente en A, creo. ¿Alguien más? Aumenta en CD. El de los consumidores. No, mentiras, aumenta en A, B, C y D. Gracias, Kevin. A, B, C, D. Sí, porque antes teníamos este excedente. Antes, ¿verdad? Antes tenemos ese excedente sin el comercio, ¿verdad? Sin el comercio. Ahora, con el comercio vamos a poder consumir QD. Ya ahora consumidores consumen QD a P externo. Recuerden eso. ¿Verdad? Consumen QD al precio externo. Entonces los consumidores ganan esto. ¿Verdad? Y ahora los consumidores quedan con todo ese excedente. Estamos. Todo este excedente le queda a los consumidores. ¿Verdad? Ahora, A, B, C, D. ¿Qué pasa con los productores? ¿Qué pasa con los productores cuando nosotros vamos a importar un bien? Pierden AB, ¿no? Exacto. Pierden AB porque ellos producen QO a precio externo. ¿Verdad? Producen QO a precio externo, entonces los productores pierden AB. Entonces, el AB que pierden los productores lo ganan los consumidores, ¿verdad? Y el excedente total es una ganancia de C más D. Entonces, esto es un repaso de introducción a la economía.
Cuando uno importa el bien, gana bienestar. ¿Por qué gana bienestar? Porque está comprando bienes que los productores internos producen más caro y los productores externos producen más barato. Entonces va a traer bienes que son más baratos, que van a estar disponibles para los consumidores. Los consumidores ganan un excedente muy grande, ¿verdad? Que compensa y supera la pérdida de excedente de los productores. Los productores sí se ven perjudicados porque hay menos productores que pueden producir a un precio más bajo, ¿verdad? Hay menos productores que pueden producir a un precio más bajo que el precio. O sea, hay unos que no pueden producir porque tienen mayores costos que el precio internacional. Entonces, esos productores que producen a un precio más alto que el precio internacional, precio externo, van a dejar de producir. Los productores pierden con las importaciones, ¿verdad? Por eso hay una puja ahí con los productores para que le pongan aranceles a las importaciones. O sea, entonces, ¿qué pasa si ponemos un arancel? Arancel sobre las importaciones. Disculpe, profe, entonces, perdón, donde está con una flechita ahí en importar y dice si el precio externo mayor al precio interno, no sería el revés. Perdón. Precio externo menor. Gracias. Precio externo menor al precio interno, ¿verdad? Ok, arancel sobre las importaciones. Resulta que el país está importando. Precio externo. El país está importando, ¿verdad? Ustedes saben cuánto. Esta cantidad la está importando y tiene una ganancia en bienestar. Tuvo una ganancia en bienestar que fue el triángulo que está debajo, ¿verdad? El triángulo. Ahora, ¿qué pasa si se establece un arancel sobre las importaciones? El arancel o impuesto, ¿verdad? Este es un impuesto por unidad importada, ¿verdad? Puede ser un impuesto de, qué sé yo, $1 por unidad importada o un 10% sobre el precio de importación o un 15% sobre el precio de importación. Entonces puede ser sobre el precio importado que afecta a cada unidad, ¿verdad? O por unidad, o un monto por unidad que también se le suma al precio. Entonces es igual, es análogo. Entonces el impuesto por unidad importada lo que significa es que en vez de pagar precio externo, vamos a pagar un precio más alto. Precio externo más el impuesto, más T. Entonces, eso es encarecer las importaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ¿cuál es el primer efecto del arancel? A ver, ¿cuál es el primer efecto del arancel? Disminuyen las cantidades importadas. Exacto. Que en vez de importar la cantidad de abajo, vamos a importar esta. ¿Verdad? Entonces, primero disminuye la cantidad de importaciones. ¿Verdad? Disminuye la cantidad de importaciones. Entonces, vamos a llamarle aquí, vamos a hacer aquí, vamos a llamar aquí A
Bueno, a todo eso le vamos a llamar A. Ese trapecio va a ser A. Aquí vamos a llamarle B. Aquí vamos a llamarle D. Y aquí C. A, B, C y D. A, B, C y D. Entonces, ¿cómo cambia el excedente de los consumidores? Ahora se puede comprar hasta aquí, ¿verdad? Cambiamos de QD a QD'. La cantidad que se puede comprar, que pueden comprar los consumidores es menor porque el precio subió, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pierden los consumidores? Y perdieron A, si mal no me equivoco. Solo A. De ahí no perdieron todo, A, B, D y C, ¿no? Sí. Sí, sí, correcto. Muy bien. Gracias, Dairon. Perdieron A, B, C y D. ¿Verdad? Perdieron todo ese rectángulo, todo ese trapecio. Ahora, ¿qué pasa con los productores? El precio es más alto ahora. Ellos pueden, entonces ahora se guían por un precio más alto. Entonces, los productores, ¿qué pasa? Los productores antes producían QO y ahora van a producir QO', ¿verdad? Porque tienen un precio más alto. Ganan A. Ganan A. ¿Y qué pasa con el excedente total? Entonces, A es una transferencia de productores a favor de los, A es una transferencia de los consumidores a favor de los productores. Los consumidores pierden A y los productores lo ganan. Pero entonces siempre se pierde BCD. BCD se pierde. Eso es con un arancel a las importaciones, ¿verdad? Que lo que hace es elevar el precio de los bienes importados, hace que los consumidores puedan comprar menos y los productores producir más. Siempre, aunque los productores se benefician y por eso ellos pugnan, porque les pongan aranceles a las importaciones, los productores locales siempre ganan, ¿verdad? Pero el efecto total es que se pierde bienestar, ¿verdad? Se pierde BCD. Profe, Ajá. pero el gobierno no gana con el arancel, ¿no? Ay, sí, perdón. Gracias. ¿Quién fue el que me corrigió? Kevin. Con gusto, profe. Gracias, Kevin. El gobierno recauda el impuesto de las importaciones. ¿Cuánto son las importaciones? Las importaciones nuevas son M'. Entonces el gobierno va a recaudar D. El gobierno recauda D, ¿verdad? Que es el monto del impuesto por M'. ¿Verdad? D es el monto del impuesto por M', es un rectángulo. Entonces, el cambio en el excedente total va a ser igual a menos B menos C, ¿verdad? Menos B menos C. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en vez de un arancel se establece una cuota? Vamos a poner arancel. Esto es la información del arancel. Ahora vamos a ver qué pasa si en vez del arancel es una cuota. Una cuota de importación. Entonces tenemos la oferta, tenemos la demanda
tenemos el precio externo y nos establecen una cuota. La cuota es una cantidad que se puede importar, entonces generalmente va a ser menor a la importación actual. Esta es la importación actual. QD menos QO, esa es la importación actual, ¿verdad? Y se establece una cuota. Entonces, esa cuota equivale a considerarla como, entonces, si esa es la cantidad que se puede importar, equivale al precio. Equivale a este precio prima. Equivale a P prima, ¿verdad? Entonces, como equivale a P prima, ¿qué pasa entonces? Marquemos aquí A, B, D, D y C. A, B, D y C. Entonces, equivale la cuota, ¿verdad? Equivale al precio P prima. Entonces, ¿qué pasa con el excedente de los consumidores? Los consumidores igual, ¿verdad? Pierden A, pierden B, pierden C y pierden D. Los consumidores pierden todo ese trapecio. ¿Qué pasa con los productores? Los productores ganan A, ¿verdad? Cuando hay una cuota, el gobierno no recauda nada porque simplemente es una norma que debe cumplirse, ¿verdad? No hay recaudación. Entonces, el cambio en el excedente total es menos B menos C menos D. Ese es, si es una cuota, ¿verdad? No hay recaudación. Ahora, los que se benefician son los dueños de la cuota. Ahí hay un tercer actor. Un tercer actor, aparte de los consumidores y productores, son los dueños de la cuota. O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho a importar? Eso es importante. Si los que tienen derecho a importar son extranjeros, entonces se pierde D, porque D queda en el extranjero, ¿verdad? Los que logran vender a un precio más alto, ¿D qué es? D es vender a un precio más alto lo que antes se vendía, ¿verdad? Solo que se vende menos, pero eso que se vende menos, esa cantidad se vende a un precio más alto. Entonces, D es una ganancia para los que importan, ¿verdad? Pero solo algunos tienen derecho a importar. Si los que tienen derecho a importar son extranjeros, esa ganancia queda en el extranjero y no se ve en el país. Si los que tienen derecho a importar son nacionales, entonces ellos se dejan de, ¿verdad? Que es una ganancia para ellos. Entonces, entre la cuota y la tarifa, es mejor la tarifa porque eso le permite recaudar, tarifa o arancel, le permite recaudar recursos al gobierno. Entonces, es mejor que el gobierno recaude eso, ¿verdad? En vez de establecer una cuota. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué hora es? ¿Qué pasa con exportaciones? Exportaciones X. ¿Cuándo exportamos? El país puede exportar, ¿verdad? De acuerdo a la teoría de la ventaja comparativa, cuando produce a un costo menor que el precio externo. Entonces, precio externo es mayor al precio interno. Entonces, tenemos la oferta, tenemos la demanda. Este es nuestro precio interno. Y este es el precio extranjero. El precio es de otros productores en otros países. El precio es internacional o externo, es más alto. Entonces, eso nos permite que los productores
los productores produzcan más, ¿verdad? Entonces se va a producir QO. Pero se demanda, como el precio es más alto que el interno, se va a demandar menos. Entonces se demanda QD. ¿Verdad? Y toda esta diferencia son exportaciones. La diferencia entre lo que se produce y lo que se demanda son exportaciones. Entonces, ¿qué significa eso en términos del bienestar? Marquemos aquí A. Llamemos aquí A, B, C, D y E. ¿Qué pasa con el excedente de los consumidores si pasamos del precio interno al precio externo? O sea, si exportamos. Si exportamos a un precio más alto, entonces los consumidores pierden AB. ¿Verdad? Los consumidores pierden AB. Ahora, ¿qué pasa con los productores? Esos son los que más se benefician. Los productores van a pasar a vender y van a ganar AB, ¿verdad? AB por vender a un precio más alto. Entonces van a ganar A, B, C y D. Que es el área por debajo del precio y encima de la curva de oferta, ¿verdad? Acordémonos. El área por encima de la curva de oferta y debajo del precio que están vendiendo. Entonces ganan A, B, C, D. Voy a borrar este. Y cambio en el excedente total, entonces va a ser C más D. Entonces las exportaciones nos generan una ganancia en bienestar, ¿verdad? Partiendo de eso, ¿qué pasa si interferimos sobre las exportaciones? Entonces veamos algún tipo de control Profe, sobre las... Ajá. ¿puede poner la página anterior un toquecito? Listo, muchas gracias. ¿Qué pasa si establecemos un impuesto sobre las exportaciones? Un impuesto, generalmente se llaman impuestos sobre las exportaciones. Es una penalización, ¿verdad? Es un cobro que el gobierno les hace a los exportadores y se va a reflejar si este es el precio externo. Si ese es el precio externo, el impuesto se va a reflejar como una rebaja en ese precio. Ellos cobran, los exportadores cobran ese precio, pero perciben el precio externo menos el impuesto, ¿verdad? Es un gravamen sobre las exportaciones que les rebaja el precio que ellos reciben, ¿verdad? Entonces vamos a marcar aquí. Vamos a llamar aquí A, B, C y D. A, B, C y D. Vamos, a raíz del impuesto se va a producir menos, ¿verdad? QO prima. Antes se producía QO, ahora QO prima. Y antes se demandaba, pongan atención aquí, se demandaba QD y ahora se demanda QD prima. O sea, el impuesto sobre las exportaciones, lo primero que hace es que disminuye el monto exportado.
Disminuye el monto exportado, ¿verdad? Porque disminuye la cantidad ofrecida, ¿verdad? Y aumenta la cantidad demandada. Disminuye la cantidad ofrecida, ¿verdad? Aumenta la cantidad demandada porque bajó el precio. Entonces, ¿cómo cambia el excedente de los consumidores? ¿Qué pasa con los consumidores? Bueno, vamos a hacer aquí un truquito. Todo esto va a ser A. Este triángulo va a ser A. ¿Qué pasa con los consumidores? Ganan A. Ganan A, porque pueden consumir más a un precio más bajo. Ganan ese trapecio, ¿verdad? Ganan A. ¿Qué pasa con los productores? Van a producir Q prima al precio PW, P externo menos T. Entonces, ¿qué pasa con los productores? Pierden todo, A, B, C y D. Pierden A, B, C y D. Ok, entonces A es una transferencia de los consumidores a favor de los productores. Y se pierde B, C y D. Se pierde todo ese trapecio. B, C y D se pierde porque acuérdense que las ganancias del comercio eran todo el triángulo. Todo el triángulo eran las ganancias del comercio, entonces se pierde esto que ya no se tiene. Entonces vean que interferir en el comercio exterior, en este caso exportaciones, genera una pérdida en bienestar, PSD. Bueno, pero ¿cuánto es otra vez, la recaudación del gobierno? Falta. Gobierno recauda C, porque es el monto del impuesto. C es el monto del impuesto por las exportaciones nuevas, ¿verdad? De aquí a aquí es X'. Entonces, el cambio en el excedente total es BC menos B menos D. Menos B menos D es la pérdida en el excedente total. Vean que hay una pérdida de eficiencia. Deficiencia porque los oferentes tienen que producir menos a raíz del impuesto. Es esto. Tienen que producir menos a raíz del impuesto. Entonces hay una pérdida de eficiencia ahí. Y la otra pérdida es que tienen que producirle a los consumidores más unidades. Tienen que producirle más unidades, ¿verdad? Que podrían haber vendido a un precio más alto, que es el precio exterior, ¿verdad? Que en el exterior les hubieran pagado más y aquí les pagan menos. Entonces, hay una pérdida de B por esa venta a los consumidores. ¿Qué pasa si en vez de un impuesto hay un subsidio? Subsidio sobre las exportaciones. O sea, vamos a subsidiarlas, más bien. Estamos exportando a este precio externo, ¿verdad? Estamos exportando este monto, el que está entre los puntitos, estamos exportando ese monto al extranjero. ¿Qué pasa si hay un subsidio sobre las exportaciones? Si es sobre las exportaciones, quiere decir que al monto exportado le voy a sumar, es decir, al precio que ellos reciben del extranjero le voy a dar un monto adicional. Este subsidio sobre las exportaciones, se aplica, ¿verdad? Se aplica al precio externo igual que el impuesto, ¿verdad? Entonces,
va a ser el precio externo más el subsidio. O sea, tras de que en el extranjero les dan más precio, en el extranjero les dan más precio a los oferentes, tras de eso el gobierno va a darles un subsidio por el monto exportado. Entonces, ahora se va a exportar más, ¿verdad? A ese precio se va a exportar más. Se va a exportar más. Vamos a llamar aquí A, B, C, D. Entonces, ¿qué pasa con los consumidores? Para los consumidores ahora con el subsidio, quiere decir que los que exportan, los que venden, los oferentes, reciben un precio más alto. Entonces, si tienen que pagar un precio más alto, los consumidores internos van a perder AB, ¿verdad? Pierden AB. Los consumidores pierden AB. ¿Qué pasa con los productores? Los productores ganan, bueno, como ustedes ven en el gráfico, ganan A, ganan B y ganan C, ¿verdad? Porque van a vender a un precio más alto este monto. Cubo prima, ¿verdad? Aquí sería Q de prima. Estas son las importaciones nuevas, que son más grandes porque las subsidiaron. ¿Cuánto paga el gobierno? El gobierno paga un subsidio igual a el monto importado, M' por el subsidio, ¿verdad? Ese es lo que paga el gobierno. Bueno, un subsidio total, el gobierno paga un subsidio total de M' por S. S es subsidio por unidad y M es la cantidad de unidades. Ok, entonces eso significa que este ST, el subsidio total es igual a B más C más D. B más C más D es el rectángulo de lo que el gobierno paga. Esto es lo que el gobierno paga. La altura es el monto del subsidio, ¿verdad? Todo esto es el subsidio y todo esto es el monto M'. Entonces, eso es lo que el gobierno paga. Entonces, ¿cuál es el costo en bienestar o cambio en el excedente total? Cambio en el excedente total o costo en bienestar es igual a esto es negativo porque es un pago, ¿verdad? Entonces, AB lo podemos ver como una transferencia de los consumidores a los productores. AB. C, que ellos ganan, se los está pagando el gobierno. Entonces se pierde B y D. Menos B, menos D. Eso es el pérdida de bienestar, ¿verdad? Vean que C no es una pérdida porque C lo ganan los productores. Le cuesta al gobierno, pero le ganan los productores. Y lo que se pierde entonces es B y D. B y D es lo que se pierde. Son las pérdidas de eficiencia. Ok, entonces, ya para terminar, ejercicio para el viernes. El que lo traiga bien respondido tiene un punto. Le vamos a dar un punto. Entonces, en este ejercicio,
se exporta el bien X. Se exporta, o sea, ya se exporta el bien X, ¿verdad? Para incentivar el consumo, el gobierno da un subsidio a los demandantes. ¿De qué magnitud? De magnitud S, donde S es menor a la diferencia entre el precio externo menos el precio interno. O sea, tenemos esta situación, la oferta, la demanda, este es el precio interno, este es el precio externo. El subsidio que se le da a los demandantes, y aquí tienen que tener cuidado porque es un incentivo al consumo del bien, es de una distancia menor. Entonces, nada más lo voy a ubicar acá, que el subsidio tiene que ser menor a esa distancia. ¿Verdad? Yo no he marcado dónde va el subsidio, ya eso les toca a ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el costo en bienestar? ¿Cuál es el costo en bienestar? Ok, entonces quedamos acá. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto, alguna pregunta.